Pero básicamente esto sería un tablero de control, ¿verdad? De medición y de protecciones en una subestación. Eh, bueno, una foto para hacer una comparativa, eran bastante, o sea que de las primeras estaciones o subestaciones, inclusive tienes los conexionados aquí, se puede ver lo siguiente, los diferentes conexionados, ¿verdad? Las líneas negras y amarillas negras y amarillas en estos casos, los relés que se pueden ver aquí, aquí también se pueden ver relés y estos son aparatos ya de medición y control, ¿verdad? Y el tablero general, el tablero de alarmas. En este caso, ¿verdad? Está todo conectado. En particular, esta sería marca AEG. En, en base a la experiencia que estuve haciendo ajustes de protecciones, este tipo de tablero y estas protecciones ya estuve viendo en el Chaco, ¿verdad? En Loma Plata. Creo que hay otros lugares donde tiene, ¿verdad? De hecho, que los transformadores también son de esa marca. Bueno, esto sería un relé de sobrecorriente en su parte frontal y en su parte, la parte de atrás. Aquí están las borneras o los conexionados en esta parte de atrás. Este es un relé de marca Siemens. El modelo es 7SJ600 y tiene varias versiones de vuelta al modelo, ¿verdad? 601 al 605 modelos utilizados en nuestro sistema, ¿verdad? De hecho que en el día de hoy estuve haciendo unos ajustes para la la subestación de La Colmena, donde tiene estos relés, ¿verdad? El CTSJ 600 en su versión 5. Este relé tiene las funciones de sobrecorriente instantánea, de tiempo definido, por supuesto, y de tiempo inverso, es decir, que puede hacer las funciones 51 y 50 que estuvimos viendo en nuestros mapas de protecciones para el transformador o para los alimentadores. Y también tiene otras funciones que se le puede agregar, ¿verdad? Que estuvimos viendo también en la clase de presentación, como ser la función de arranque en carga fría o cold load pickup, fase abierta, 50 BF o falla interruptor sería eso. Y el reenganchador, ¿verdad? O sea, tiene esas y muchas otras funciones probablemente. Pero básicamente se ve así, ¿verdad? Comparando con un relé electromecánico que estuvimos viendo también en esa primera presentación, lo que vamos a ver enseguida. Bueno, este es otro tipo de la marca Alstom, que ahora son la versión Micom. Esta versión Micom es P142 sería, ¿verdad? Pero ahora ya es de la marca Schneider. Es parte de los relés que se usan en el sistema trifásico o de las tres fases se utilizan, normalmente se utiliza un relé, ¿verdad? Para el sistema trifásico de las tres fases y también un relé de sobrecorriente de neutro y uno de delta en este caso, ¿verdad? Aquí estaríamos viendo esa función 51 en 51. Este sería el que cumple la función 51N, relé de sobrecorriente temporizado de neutro, ¿verdad? Y esta, la que cumple la 51D, relé de sobrecorriente temporizado de delta. Pero básicamente su funcionamiento es similar. Lo que cambia es su nivel de corriente o su pickup y su temporización en cuanto a la curva, ¿verdad? La curva, que se tienen varios tipos de curvas y la utilizada en el sistema es la muy inversa o very inverse, ¿verdad? Y lo que cambia es
el tiempo que se le ponga en la curva, el TMS, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la introducción teórica primeramente para tener una idea. Estuvimos viendo ya lo que era la definición de los relés, ¿verdad? Dispositivos digitales pueden ser, anteriormente eran dispositivos electromecánicos, ¿verdad? Ahora ya son más bien dispositivos digitales y algunos automatizados. Compactos y son conectados a través de los sistemas de potencia, o sea, tiene en realidad a través de los transformadores de corriente recibe una corriente o una tensión, ok. Transformadores de corriente y de potencial, ¿verdad? Recibe corrientes o tensiones ya reducidas, y que pueden ser destinadas a medición, control y protección. Eso es lo que recibe, ¿verdad? Y la idea es detectar condiciones no deseadas dentro de su área designada. Cada relé tiene su área designada. Estas condiciones no deseadas pueden ser cortocircuitos, que es el mayor enemigo del sistema de protecciones, y también pueden ser sobrecargas. Nosotros no tenemos en el sistema protecciones contra sobrecargas, pero lo que se hace es adecuar los relés sobre corrientes en cuanto a estas curvas, eh, con la curva justamente muy inversa que simula para corrientes altas y despejes más rápidos, simula lo que sería un fusible, ¿verdad? Pero en varias etapas. Son como muchos fusibles asociados a una curva cuya actuación es una sola, ¿verdad? Dependiendo de esa sobrecorriente que se tiene o en todo caso sobrecarga si es persistente en el tiempo. Entonces, las funciones principales sería interrupción de servicio o rápida remoción del mismo en el caso de cortocircuito, ¿verdad? Entonces, la idea es dar la orden para desconectar el circuito siempre que presente una operación anormal. La orden la da a los interruptores de potencia que son los encargados de eh, la remoción del servicio. Ya que estamos abajo, que trabajan asociados con los interruptores, los cuales desconectan el equipo luego de recibir la orden del relé. Y ahí ya depende de qué función de protección está asociada a ese relé. Em, Así como estuvimos mencionando en la presentación de la materia, los relés básicamente son considerados como los dispositivos más importantes del sistema de protecciones porque son como el cerebro, ¿verdad? Así como los transformadores de corriente o de potencial son los más sensibles, ¿verdad? Como la primera etapa de estos sistemas, ¿verdad? Lo que hacen es vigilar condiciones del sistema de potencia y bajo ciertas condiciones realizan acciones mitigadoras. Siempre que haya algún evento no deseado, se puede observar o se va a dar la actuación de los relés de protección, que que a su vez van a enviar órdenes a los interruptores de potencia. Mientras que el sistema eléctrico de potencia funcione correctamente, los relés no hacen otra función que un monitoreo constante, ¿verdad? Constantemente se está viendo eh, la corriente del secundario, que es justamente reducida la corriente del primario. O sea que mientras que no haya eventos, mientras que no haya condiciones anormales del sistema, con los relés no habrá eventos. Justamente eh, la lógica de actuación de los sistemas de protección basados en el relé, ¿verdad? O en su sistema, debido a que estos son responsables de esa lógica, ¿verdad?
Ahora bien, deben tener condiciones de señales de entrada, ¿verdad? O de tensión o de corriente correctas. Si es que el transformador de corriente o de potencial no está actuando correctamente o no está enviando señales correctas, entonces es posible que haya una actuación incorrecta o una orden incorrecta de los relés, sin importar la función a la que han sido asignadas. Y entonces habrá también una actuación incorrecta o una operación, en este caso incorrecta, de los interruptores de potencia. Y entonces quiere decir que en ese caso el sistema de protección es totalmente ineficiente. Entonces, una analogía sería que estamos hablando de unos guardianes, ¿verdad? Solo actúan cuando tenemos un evento, ¿verdad? Como nuestros aquí, amigos aquí mostrados. Bueno, hay que tener en cuenta que ante un cortocircuito el relé se va a sensibilizar y lo que hará es enviar orden de apertura al interruptor, ¿verdad? O sea que básicamente tenemos acá la gráfica de de un generador, una barra y es como una línea de transmisión o un alimentador, ¿verdad? Lo que hace acá, tenemos un transformador de corriente TC conectado en serie con esa línea que está midiendo eh, la corriente que circula por la línea y a través de su relación de transformación está reduciendo esa corriente para poder enviar al relé, ¿verdad? Que está monitoreando constantemente, ¿verdad? Eso sería importante en el caso de transformadores de corriente, alimentadores, ¿verdad? Y en el caso de líneas de transmisión también es importante un transformador de potencial conectado en paralelo con la línea, ¿no? Donde de vuelta a través de su secundario se estaría midiendo tensión. Y el relé que está siendo alimentado por una batería que está dentro de nuestro sistema de corriente continua, entonces está haciendo la lógica de protecciones constantemente y ante un cortocircuito que sería un aumento repentino de la corriente, o lo mismo, una subtensión o una sobretensión que, bueno, que reproduciría un cortocircuito o sobrecarga en en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque el peor de los casos sería un cortocircuito, estaría enviando orden al interruptor o disyuntor, ¿verdad? Entonces, una vez que se envíe la orden, este interruptor o disyuntor actúa y lo que hace es, se desenergiza toda esta zona que sería como la carga. Como se puede ver en el sistema de protecciones, todos estos puntos, transformador de corriente potencial, disyuntor, batería y relé, son importantísimos dentro del sistema porque cualquiera de ellos que falle, eh, estaríamos hablando de un sistema de protecciones totalmente ineficiente. Pero, como se puede ver, el relé es el que está como, eh, se comunica o está en contacto con todos los otros equipos asociados al sistema de protección. Bien, esta sería la placa de un relé electromecánico, ¿verdad? Hay que recordar que en el primer relé que vimos, el Siemens 7SJ600 es ya como un relé con una tecnología nueva, la numérica o digital, no todavía como dispositivo electrónico inteligente, pero a través de ese relé y con uno solo, o sea, con uno solo yo podría
monitorear las tres fases de mi sistema, ¿verdad? El sistema trifásico de, eh, dependiendo del nivel de tensión o corriente que yo tengo. En realidad, nivel de tensión. En el caso de los relés electromecánicos, este aparato, que es en tamaño casi 3 veces más que el relé presentado anteriormente, tendrían que colocarse por fase, ¿verdad? Entonces tendríamos, si fuera un transformador con dos niveles de tensión, ¿verdad? Un transformador del 66/23, porque en 66/23 la conexión es delta estrella, entonces tendríamos básicamente 8 de este tipo, ¿verdad? Para cada una de las fases, para el neutro y para cada una de las tensiones, ¿verdad? Y acá están los principales inconvenientes, ¿verdad? De la presentación. Mantenimiento permanente, muchos desgastes mecánicos, no tiene memoria, o lo que nosotros utilizamos ahora es los esquemas oscilográficos, que los dispositivos electrónicos inteligentes traen su propia oscilografía y guardan esa memoria. Entonces, si actúa este relé electromecánico, no tenemos absolutamente ninguna información de qué fue lo que le hizo actuar, si fue sobrecarga, si fue sobrecorriente o otro tipo de fallas, ¿verdad? Ni horarios, ni magnitudes, ni tipo de fallas, ¿verdad? Como dice acá. No se puede integrar con nadie, o sea, no se puede comunicar con nadie y tiene limitación totalmente de rango. Estos son los taps de este relé electromecánico. Sin embargo, un relé numérico o digital, la diferencia sería que estos, como aquí no se ve tan bien, pero varía de 2.5 a 3, de 3 a 3.5. Sin embargo, en el orden de las décimas sería para el caso de los relés más nuevos. Y los IEDs, mucho más sensibilizados, ¿verdad? No se puede sensibilizar para tensiones o corrientes de pequeña magnitud, ¿verdad? Y lo que menciona aquí, ¿verdad? La idea es que estén operando constantemente y monitoreando el sistema, pero que en el momento de una falla, estos relés deben actuar, ¿verdad? Después están los estáticos, ¿verdad? Bueno, hay algunas ventajas comparados con los electromecánicos. Tienen mayor flexibilidad, más fácil de hacer el mantenimiento, poco espacio físico comparado con este relé electromecánico, y luego llegan nuevas tecnologías que hacen que el espacio sea menor aún, ¿verdad? El espacio de utilización, ¿verdad? Y mayor velocidad de actuación y menor costo-beneficio. Ahora bien, necesita una fuente de corriente continua y algunas variaciones en sus componentes. La desventaja principal que no menciona aquí es que a medida que fue migrando la tecnología, ¿verdad? O sea, que se tienen actualizaciones tecnológicas, se pierde la robustez de estos relés. O sea que en este caso sería la confiabilidad de los mismos, que actúe como tiene que actuar, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener en cuenta que los relés electromecánicos también tienen eh, mucho tiempo de utilización, y entonces comparativamente, si comparáramos, igual estaríamos perdiendo esa robustez, ¿verdad? Después viene el último tipo, que son los microprocesadores o dispositivos electrónicos inteligentes. Pueden hacer diferentes tareas, ¿verdad? Hablábamos de medición, control y protecciones. Nosotros utilizamos para protecciones, ¿verdad? Y se pueden tener en un mismo equipo. Sería básicamente esto, más pequeños inclusive, las funciones de varios relés de, que realizan una sola función, ¿verdad?
Y si hacemos una comparación de un IED con un relé electromecánico para la protección de un transformador de potencial, perdón, de un transformador de potencia que tiene tres devanados, o sea, tres niveles de, tres niveles de tensión, estaríamos hablando de eh, dos relés diferenciales y cuatro relés de sobrecorriente por nivel de tensión, o sea que 8, 2, 10 serían, y para el delta, ¿verdad? Que sería un relé más, 11 relés electromecánicos que pueden ser sustituidos directamente por un solo dispositivo electrónico inteligente, ¿verdad? Esa es la diferencia de espacio físico que se tiene. Bueno, entonces, y ahora adentrándonos a lo que serían los relés que cumplen la función de sobrecorriente, teniendo en cuenta que en un relé electromecánico puede cumplir eh, una sola función, en este caso relé de sobrecorriente, pero en un dispositivo electrónico inteligente pueden cumplir varias funciones de sobrecorriente, siempre dependiendo de la cantidad que, que el fabricante te pueda dar, ¿verdad? Normalmente actúan para una corriente predeterminada. Esa corriente predeterminada es lo que nosotros denominamos corriente de pickup, que suele ser entre 1.1 y 1.5 la corriente nominal del equipo, ¿verdad? A proteger. Normalmente en nuestro sistema se suele dejar a 1.35 veces, ¿verdad? O sea, 35% más para el nivel más alto de corriente, de la nominal, del equipo. Entonces, lo que hacen todo el tiempo, comparan la corriente del sistema con un valor especificado, o sea, el valor especificado más arriba aquí. El valor especificado, sí, si ese valor especificado supera esta corriente predeterminada y dependiendo de la cantidad de tiempo relacionado ahora con la curva o en el caso de ser instantáneo, ya actúa directamente o si se tiene un tiempo definido, se toma ese tiempo para la actuación del relé sobre corriente en este caso.